Un cordial saludo para todo aquel que pueda aprovechar este audiovisual. Nosotros somos estudiantes del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Juan Vicente Moscoso, donde estaremos trabajando el nacimiento de las democracias liberales en América Latina y las crisis de 1930 y 1980. Los integrantes de este grupo son Daimi Pilier, Elizabeth Polanco, Rudy Castillo y su servidora Yerlina Rondón. Bien, antes que nada, debemos de comenzar con lo que es la democracia liberal. La democracia liberal es una forma de gobierno que consiste en una democracia representativa en la que la capacidad de los representantes electos para la toma de decisiones políticas está sujeta al Estado de Derecho y normalmente es moderada por una constitución que la regula en la protección de los derechos y libertades individuales y colectivas, y establece esa constitución restricciones tanto a los dirigentes demócratas como a la ejecución de las voluntades de una determinada mayoría social dentro de esa democracia liberal. Los derechos y libertades garantizados por las constituciones de las democracias liberales son variados, pero normalmente incluyen gran parte de los siguientes derechos: a un debido proceso, a la intimidad, a la propiedad privada y a la igualdad ante la ley, así como las libertades de expresión, asociación y culto. En las democracias liberales, esos derechos, a veces conocidos como derechos fundamentales, suelen estar regulados bien constitucionalmente o bien mediante la ley. Además, generalmente existen instituciones civiles con la capacidad de administrar o reforzar dichos derechos. Las democracias liberales se suelen caracterizar por la tolerancia y el pluralismo político, las ideas sociales y políticas diferenciadas, incluso las más extremas, pueden coexistir y competir por el poder político siempre sobre una base democrática. Las democracias liberales celebran periódicamente elecciones donde los distintos grupos políticos compiten para alcanzar el poder. Ahora bien, las democracias liberales actuales. Las democracias liberales actuales suelen basarse en el sufragio universal, concediendo a todos los ciudadanos adultos el derecho al voto sin tener en cuenta su etnia, sexo o riqueza. Sin embargo, y en especial históricamente, algunos países considerados democracias liberales han tenido un sufragio limitado. En algunos lugares es necesario registrarse para poder votar. Las decisiones tomadas mediante procesos electorales no son tomadas por todos los ciudadanos, sino solo por aquellos que se han decidido a votar. Las elecciones en sí deberían ser libres y justas y el proceso político competitivo. El pluralismo político se suele definir como la presencia de varios partidos políticos. Toda constitución democrática liberal define el carácter democrático del Estado. El objetivo de una constitución es frecuentemente el de fijar límites en la autoridad del gobierno. La tradición política americana enfatiza la separación de poderes, la judicatura independiente y un sistema de observación y control entre los distintos poderes. Muchas de las democracias europeas se centran más en la importancia de constituirse en un Estado de Derecho. Hasta aquí. Se dice que el nacimiento o el origen de lo que fue la democracia liberal, así como su nombre, se dio a paso de la época de la Ilustración Europea. Se dice que en aquel momento casi todos los estados de Europa eran monarquías, con el poder político ostentado por el rey o, en su defecto, por la aristocracia. Bien, la posibilidad de la democracia no había sido considerada de forma seria por la teoría política desde la época greco-romana, y la creencia inherente a ella era la de la inestabilidad y el caos debido a los caprichos de la gente. Dichas ideas convencionales fueron desafiadas en primera instancia por un pequeño grupo de intelectuales quienes creían que los
problemas o conflictos humanos deberían ser guiados por lo que es la razón y los principios de libertad e igualdad. Más adelante llegó a creerse el hecho de que la democracia era algo antinatural, pues los humanos éramos vistos como violentos por naturaleza y que necesitábamos de un líder fuerte que reprimiera nuestros impulsos destructivos, nuestras emociones, etc. A esto muchos de los reyes europeos mantenían que su poder era un derecho divino, así lo consideraban ellos. Bueno, ahora yo les estaré hablando sobre la crisis de 1929 a 1930, también conocida como la Gran Depresión. Esta fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de los años 30. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y a la que afectó a un mayor número de países en el siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizada como paradigma de hasta qué punto puede producir un grave deterioro de la economía a escala mundial. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York el martes 29 de octubre de 1929, conocida como el crash del 29 o martes negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido un jueves negro y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La crisis mundial, iniciada en 1929, golpeó durante a la economía latinoamericana. En Gran Bretaña, los Estados Unidos transfirieron los efectos de la crisis a los países que se encontraban bajo su influencia, bajando los precios y las materias primas, repartiendo inversiones y colocando trabas a las exportaciones latinoamericanas. Las consecuencias de estas políticas fueron el desempleo y la miseria. Ante la falta de divisas comenzó a desarrollarse una industria liviana para reemplazar las importaciones que ya no podían requerirse. El Estado, controlado por las élites conservadoras, intervino en la economía y subvencionó las actividades de los sectores dominantes. Esta interpretación no se dio en el territorio social, donde las mayorías de populares quedaron liberadas al sueldo. La baja de los precios agropecuarios llevó a la ruina a millones de campesinos que comenzaron a migrar hacia ciudades en busca de trabajo en las nuevas industrias. Este proceso provocó grandes cambios a la composición del movimiento obrero latinoamericano durante la década del 30. Los trabajadores recién llegados traerán su inexperiencia política y sindical y no se sentirán del todo representados por las dirigencias sindicales de la izquierda que predominan en las grandes ciudades. Bueno, de tendencias más conservadoras, los trabajadores provenientes del campo proveerán un sindicalismo más negociador que combativo e irán conformando una base social de los movimientos políticos conocidos como el populista. En esta ocasión les estaré hablando sobre la crisis de 1980. La crisis de la deuda latinoamericana, también conocida como la década perdida de América Latina, fue una crisis financiera que se desarrolló a inicio de los años 1980, cuando los países latinoamericanos alcanzaron un punto en donde su deuda externa excedió su poder adquisitivo y no eran capaces de hacerle frente a los compromisos adquiridos de pago. En los años 1960 y 1970, muchos países latinoamericanos, especialmente Brasil, Argentina y México, pidieron grandes sumas de dinero a acreedores internacionales para llevar a cabo planes de industrialización, especialmente para programas de infraestructura. Estos países tenían economías crecientes en aquel tiempo, por lo que estos acreedores estaban dispuestos a seguir concediéndole préstamos. Pero entre 1975 y 1982, la deuda latinoamericana con los bancos comerciales aumentó bastante a una tasa anual acumulativa de
20.4%. Entonces esto llevó a Latinoamérica a que cuadruplicara su deuda externa de 75.000 millones de dólares en 1975 a más de 315.000 millones de dólares en 1983. La crisis de deuda en 1982 fue la más seria en la historia de América Latina. Los ingresos se desplomaron, el crecimiento económico se estancó debido a la necesidad de reproducir las importaciones. También el desempleo aumentó bastante a niveles alarmantes y la inflación redujo el poder adquisitivo de las clases medias. En respuesta a esta crisis, la mayoría de las naciones debieron abandonar sus modelos económicos de industrialización, que era para lo que se pedía en aquel tiempo. Por sustitución de importaciones, se adoptaron una estrategia de crecimiento orientada hacia las exportaciones, estrategia fomentada por el Fondo Monetario Internacional, aunque hubo excepciones como Chile o Costa Rica que adoptaron estrategias reformistas.